las cosas. Así un chisme caliente, Así porque es. el tema del momento, además de los cambios que usted señala, es toda la gente que se ha manifestado en contra de la gestión que se está haciendo de la seguridad ciudadana y los cuestionamientos que se están haciendo a de que si en el país realmente la delincuencia se ha incrementado o si bajó un 24% la cantidad de delitos cometidos, como afirmó ayer el director de la Policía Nacional, el mayor general Eduard Sánchez. Habría que verificar de dónde se sacan estas estadísticas, si ese 24% se bajó, como él indica, en un periodo determinado o en localidades determinadas, porque tengo la impresión de que la población en general tiene una percepción distinta de lo que se está diciendo. Y me preocupa, porque como hemos conversado en otras ocasiones, cuando los medios de comunicación nos hacemos eco y los periodistas, comunicadores, de situaciones de manera reiterativa, yo siento, don Tuto, que llegamos a un nivel donde podemos generar un cambio, y eso también está demostrado de manera científica, un cambio en la percepción de la gente. ¿Y a qué me refiero? Ya se ha estudiado que cuando los medios de comunicación de manera reiterada durante un periodo X o prolongado, siendo prolongado o no, comienza a emitir información de ciertos temas, esas situaciones suben. ¿A qué me refiero? Cuando en los medios de comunicación se comienza a hablar de muchos o de varios suicidios, continúa una ola no solo de publicaciones, sino también de personas que deciden quitarse la vida de este modo. O igual cuando nos hacemos eco de manera prolongada de los feminicidios, nos damos cuenta que el número de reportes de feminicidios a través de los medios de comunicación se va incrementando. Y tiene que ver con que la gente consume los medios con fines informativos. Y se lo comento porque a mucha gente le pasa que sale a la calle y quizás con la idea de todo lo que se está diciendo, de que la situación está mala, de que hay muy poca seguridad, de que hay muchos asaltos, quizá usted no lo asalten, pero usted tiene la impresión o el miedo de que sí lo pueden asaltar. Y eso puede ser un poco peligroso, Contraproducente. exacto, contraproducente es la palabra, porque puede generar incluso que llegue un momento en que la gente se sienta en pánico, o se sienta ansiosa, o se sienta con miedo de salir a la calle. Bueno, estamos muy cerca de esa Ay, no situación. me asuste. Sí, bueno, usted lo ve, pero fíjense cómo se han hecho eco los principales medios de comunicación del país con el tema de la inseguridad. Y yo creo que ha contribuido a esa situación las declaraciones de algunos funcionarios del gobierno y del propio presidente de la República de que al parecer no hay una solución a corto plazo. O sea, eso podría contribuir a crear en los delincuentes una especie de confianza, de actitud de confianza, en que no les va a pasar nada, en que las autoridades están prácticamente desarmadas ante su proceder delictivo, y eso es muy peligroso. Pero también es peligroso que haya una diferencia tan marcada entre la percepción que tienen las personas de lo que se está viviendo y la percepción que tienen las autoridades. Parece que como si estuviéramos en países diferentes. Aquí ha sido uso y costumbre que los distintos directores de la policía, no me estoy refiriendo a este específicamente ni exclusivamente, enseñan estadísticas, se refieren a estadísticas que solamente ellos conocen y que normalmente van en vía contraria a la percepción que tiene la gente. Y eso es peligroso, porque lo primero para usted poder corregir una situación, lo primero que usted tiene que admitirla. Admitir el problema. Admitir el problema cuando usted dice que no, que están teniendo una solución, que las cosas van en el camino correcto, entonces usted está divorciado completamente de la realidad, o la sociedad, los ciudadanos tienen una percepción completamente diferente. Así Usted es. ve pues, eso inclusive también con las declaraciones que emiten los representantes de los partidos de oposición, que van en consonancia con lo que siente la mayoría, aunque usted dirá que eso también se usa con fines políticos, y eso no solamente se ha presentado en la actualidad, sino que ha sido también una costumbre de que generalmente la oposición de nosotros, la oposición que se hace aquí en la República Dominicana, es decir lo contrario de lo que dice el gobierno y tratar de crear un clima, independientemente de que corresponda a la realidad o no,
que sea contrario a los intereses del gobierno. Ese es uno de los graves problemas que nosotros padecemos, como que no hay realmente una conciencia ciudadana y que la oposición muchas veces tiende a exagerar males y situaciones que en nada favorecen y contribuyen a eso que usted dice. O sea, cuando usted crea la percepción de que todo está mal, pero claro, inclusive ¿usted la gente... se siente como que usted está en una nebulosa? Así mismo, ahí tenemos la oposición, creo que de la posición del senador Iván Lorenzo. Sí, tenemos un videíto por ahí, señor director, acerca de una petición. Tiene presupuestado 46 mil millones de pesos, 6 mil millones de pesos más de lo que ejecutamos nosotros en el 2020 y cuando el pueblo dominicano tenía seguridad. Nosotros le incluimos en el presupuesto complementario 2 mil millones de pesos, en adición a los 4 mil millones más que se le habían colocado en el presupuesto con relación al del 2020. Lo que quiere decir que no es por falta de dinero, que es la incapacidad del gobierno, es que no saben gobernar. Mire, ¿y usted cree que es necesario que los agentes policiales estén depuestos en particulares, sirviendo a particulares y no estén lanzados a las calles en los operativos? Todo esto es una responsabilidad del gerente, que es el Ministerio de Interior y Policía. Debe renunciar. Pero él dice que en 2 años va a arreglar la delincuencia, o sea que podemos esperar esos 2 años la población. De ninguna manera, ya tienen que renunciar y colocar al frente del Ministerio de Interior una persona con la suficiente disposición y capacidad para enfrentar los grandes desafíos, sobre todo el estado de indefensión en que se encuentra el pueblo dominicano. ¿Usted puede sugerir algún ministro para...? Bueno, ahí oímos al senador Iván Lorenzo y él se refiere a unas declaraciones que hizo el ministro de Interior, Jesús Vázquez, Chu Vázquez, de que el gobierno no dispone de los fondos necesarios para enfrentar con la efectividad que se requiere el asunto de la delincuencia, del auge de la delincuencia en la República Dominicana, de la inseguridad, aunque él incurre como político al fin en una exageración cuando él expresa que cuando ellos gobernaron, es decir, el Partido de la Liberación Dominicana, había seguridad. Eso no es verdad. Eso no es verdad porque ha habido grados de inseguridad. Yo no sé si el de ahora es mayor o menor que el de los gobiernos anteriores, pero el tema de la inseguridad ciudadana es algo que está sobre el tapete hace muchos años. Así es. Los asaltos, los asesinatos, los atracos, no son cosas nuevas. No es verdad que eso empezó a aparecer aquí a partir de que asumiera el poder el presidente Luis Abinader, sino que eso viene desde mucho antes. Inclusive hay que recordar los distintos planes que puso en ejecución o que anunció que pondría en ejecución los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, y empezando con el propio expresidente Leonel Fernández, cuando el ministro de Interior era el señor Franklin Almeida, que se anunciaron distintos planes para enfrentar precisamente esa inseguridad, lo que quiere decir que eso data desde hace muchos años, porque el expresidente Fernández terminó su gestión en el año 2012, hace 9 años de eso, y ya era un tema viejo. Y siempre lo ha sido, porque todas las sociedades tienen algún nivel alto o bajo de delincuencia, porque no todo el mundo, ¿verdad?, es serio, es honesto, va por el camino correcto. Lo que sí me preocupa es, y ahí voy a tomar una palabra que usted siempre dice, yo siento que en el tema de la delincuencia siempre estamos poniendo parches. Compramos motores caros, ¿lo recuerdas? Cuando Franklin Almeida, sí. Millones y millones y millones, Sí. hemos pagado muchísima asesoría. La USAID aquí ha invertido millones de dólares en una asesoría técnica a la Policía Nacional, que incluye no solo el área de planificación, que va muy bien, sino también la parte incluso de comunicación y estrategia, que va vinculado mucho en lo que tiene que ver con la percepción y lo que se puede generar con respecto a la imagen institucional. Pero siento que todavía falta, y como dice don Tuto, no a este director de la policía, a todos, porque es un problema recurrente y es, yo diría, una materia pendiente para el pueblo dominicano. ¿Cuál es el gran, digamos, elemento que uno podría
sentirse como que falta mucho para que se resuelva, que como conversábamos ayer, hay un factor que es la familia y la sociedad, que ahí la policía no tiene forma de meterse. O sea, si yo como ciudadana no educo un hombre ejemplar, un hijo ejemplar, yo no puedo pretender que lo que yo hice mal la policía lo arregle. Entonces también hay que ver que la policía tiene una labor preventiva, pero esa prevención comienza desde el hogar. Así es, así es. Aunque hay actitudes dentro de las mismas autoridades que yo francamente no entiendo. Yo he venido observando desde hace mucho tiempo que en la avenida 27 de febrero, próximo a la calle Doctor Delgado, ahí hay casi constantemente una serie de agentes de la DGC, AMEC, que son más conocidos por AMEC que por DGC, pero es DGC, y siempre están ahí, pero tratan de ocultarse para que los conductores no los vean y entonces sorprenderlos cuando cometen alguna infracción y sancionarlos, ponerles la multa que ellos entienden que corresponde o que realmente corresponde. Principalmente se basa que cuando usted se baja del elevado, ahí cuando usted llega a la 27 de febrero, ahí próximo prácticamente en la calle Doctor Delgado, usted no puede doblar a la derecha, hay una indicación que lo prohíbe, y entonces mucha gente hace caso omiso de esa indicación y comete ese tipo de infracción. Pero se supone que cuando lo que se cataloga como una infracción de tránsito son aquellas situaciones en las que las posibilidades, las probabilidades de accidente se incrementan por alguna, ¿verdad? Acción al conducir. Alguna acción que no corresponde contra. Y ahí lo que se debe tener una actitud preventiva. Claro. O sea, que los vean para que no cometan la infracción. Hacerle alguna seña o alguna indicación. Mira, esa calle en vía contraria. No, exacto, hasta eso. Pero con solamente verlo, usted disuade a cualquier persona de que cometa esa infracción y que minimice las posibilidades de accidentes de tránsito. Lo que pasa es que recuerde que eso pasaría si la DGCET, como otras instituciones, no fuera una institución que también busca recaudar. Exactamente, sí, pero es que se supone que la prioridad número 1A es ordenar el tránsito, es evitar que se cometan infracciones para de esa manera minimizar los accidentes que todos los años cuestan vida, que cuestan muchísimo dinero al Estado Dominicano y que acarrea todo tipo de inconvenientes para los ciudadanos comunes, claro. ¿Verdad? Entonces son cuestiones como que uno no entiende. Si ¿qué es lo que se persigue? Lo que se persigue es, en el caso del tránsito, que no se cometan infracciones. ¿Qué es lo que se persigue con el asunto del delito? No es castigar a los delincuentes, detectar a los delincuentes, encarcelar a los delincuentes. Es evitar que se cometan los delitos, porque eso acarrea pérdida de vida, daño a la propiedad pública y privada, en fin, todas esas consecuencias que todos sabemos, pero que parecemos como que realmente no conocemos el camino que debemos adoptar, por el que debemos transitar para tener una sociedad donde impere el sosiego, la tranquilidad, la paz del ciudadano, que es indispensable para cualquier tipo de labor. Usted no puede desarrollar un país económicamente en medio de una situación de intranquilidad. Claro. Y yo creo que muchas de las críticas que se le hacen al actual gobierno con relación al tema de la inseguridad se deben a que durante la campaña electoral el Partido Revolucionario Moderno anunció que contaba con un plan para enfrentar este mal, este flagelo social, y que había sido diseñado por una persona cuya eficacia en ese campo estaba harto demostrada, como Rudolph Giuliani, que fue alcalde de la ciudad de Nueva York. Todo el mundo sabe el trabajo que hizo él ahí. El trabajo que hizo él ahí y las situaciones que tuvo que enfrentar, donde había delitos de todo tipo, incluyendo algunos muy sofisticados, y a él se le reconoce el honor de haber prácticamente desarticulado las bandas de delincuentes, de haber llevado el sosiego a una ciudad como Nueva York,
que todo el mundo sabe lo que confluye ahí. Mucha gente, muchos negocios. De muchas empleos, culturas diferentes, de muchas costumbres diferentes, en fin. Entonces había expectativas, grandes expectativas, de que aquí con el gobierno del actual presidente Luis Abinader, la situación iba a mejorar. Ahora, indiscutiblemente hay que, para ser justo, usted debe mencionar la situación tan especial en que asumió el gobierno en medio de una pandemia. Usted dirá que tiene que ver con el delito. Bueno, tiene que ver mucho. Ahí se alimentan actitudes que no son las más sanas para una sociedad cuando usted tiene que estar confinado durante gran parte del día, como nos pasó a nosotros durante los primeros meses de la pandemia. Y además, eso necesariamente tiene una consecuencia lógica, que es de muchas personas que se ganan la vida con la actividad del día a día, con lo que consiguen, no pueden hacerlo. Y entonces necesitan cubrir sus necesidades básicas, claro, perentorias, y eso indiscutiblemente es caldo de cultivo para que crezca la delincuencia. Y eso es lo que está pasando aquí. Esto sigue siendo un tema de preocupación para todo el mundo. Mira, hoy por ejemplo, el Nuevo Diario, que suele acertar en sus editoriales con lo que está sobre el tapete, lo que tiene realmente, lo que está concitando la atención del pueblo dominicano, tiene un editorial por segundo día consecutivo que hace alusión al tema de la delincuencia. Vamos a aprovechar para darle lectura a ese editorial. Ahora se llama Delincuentes Desafiantes. La delincuencia nos desafía cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo. En todos los espacios y lugares de la República Dominicana se están cometiendo actos ilícitos con violencia. Son el pan nuestro de cada día, sin miedo a la ley ni a las autoridades, y con revelaciones espantosas de ser ciertas de que oficiales negocian con los delincuentes para distribuirse lo robado, tal como lo ha declarado un confeso delincuente a Yulisa Céspedes de CDN. No faltan muestras para convencernos de la necesidad de poner freno a la desfachatez operativa de la delincuencia y la urgencia de enfrentarla seriamente. La dejadez de nuestra acción motiva a estos desaprensivos para robar y quitar vidas humanas. Así es, y así es. El editorial siempre ha acertado y ver que se hace eco del reclamo de mucha otra gente que quizás no tiene la oportunidad de decirlo, pero que se siente igual. Así es, y mire, y hace alusión a un video que filmó la joven Yulisa Reyes, que ha estado circulando en las redes sociales, sí. Donde ella entrevista a un confeso delincuente y él explica con pelos y señales cuál es la complicidad de algunos oficiales de la policía, y lo cita por su nombre. O sea, no es que dice que hay oficiales, sino dice el capitán tal, el general tal, el coronel tal, y eso realmente es preocupante. Y eso viene a contribuir a dar como un hecho una percepción basada en hechos reales, o sea, no es percepción, es el convencimiento, en este caso, de que hay un alto grado de complicidad en la Policía Nacional con estos delincuentes. O sea, eso es realmente, o sea, está la iglesia en manos de Lutero. O sea que las personas que están supuestas a enfrentar esa situación, a castigar a los delincuentes o a contribuir con el castigo a los delincuentes, aprendiéndolos para someterlos a la justicia, son sus aliados. Entonces imagínense qué debemos nosotros esperar en esta situación. Indiscutiblemente que esto exige una purga inmediata, como se está tratando de llevar a cabo, aunque ya hace meses que se dijo que se iba a inspeccionar bien la policía, que se iba a indagar
todo lo relativo a sus actuaciones, pero como que eso ha quedado en el aire, como que no se muestran ningunos avances en ese sentido, y eso es preocupante. Quizá están trabajando en la parte interna. Es posible. La reestructuración o la parte de los miembros, qué sé yo, la planificación, porque también es un proceso que para que llegue a ser público necesita un proceso institucional importante. Eso es cierto, pero mira, a mí me dijo un coronel activo de la policía, cuyo nombre no puedo revelar por razones obvias, que eso de la complicidad de la policía con los delincuentes era un secreto a voces. Inclusive llegó a afirmarme de una manera categórica de que las armas con que actuaban los delincuentes, la mayoría de ellos eran alquiladas por la policía. Ay, Dios mío. Don Tuto, y él dijo tanto. Pero a ese hay que entrevistarlo, aunque sea vestido de negro. Así mismo me lo dijo. Para que dé información. Y no solamente eso, sino que decía que dependiendo de si el arma estaba marcada o no, o si se había cometido algún delito o no, el precio variaba. En función que cuando era un arma limpia, o sea, que sobre la cual no había ninguna ficha, como uno ninguna dice. ficha, el precio era más alto. Entonces esas son cuestiones que si trascienden al dominio público del ciudadano común, imagínense cómo es que andan las cosas. Es lamentable, y lo que más a uno le preocupa es ver que la percepción es, al menos de la mayoría de la población, que en la policía no hay nadie que sirva. Y yo me imagino que para los policías, porque debe haber alguno que sea honesto, don Tuto. No, yo creo que ¿verdad? Hay muchos honestos. Entonces, imagínese usted en la situación que están esos miembros de la policía, que sí son honestos, verse juzgados igual que el ladrón, el delincuente, el asaltador, el estafador, debe ser difícil. Así es. Porque sanear una institución con tantos cuestionamientos, el que no es de ese grupito, como uno dice, debe sentirse afectado. Indiscutiblemente que eso, por eso las generalizaciones son injustas en la mayoría de los casos, porque pagan justos por pecadores. Ahora, el problema es que lo que trasciende, lo que siente el público, no son aquellos que hacen bien, que actúan con apego a sus responsabilidades, a principios morales y éticos, profesionales. Aquí nosotros tenemos, de acuerdo a lo que yo he podido constatar, de que he leído, que he oído, con magníficos investigadores. Muy bueno. Nosotros tenemos policías, miembros de la Policía Nacional, que son capaces de desempeñarse en cualquier policía del mundo, incluyendo algunos de países más avanzados. El mismo director de la policía incluso se ha entrenado en el FBI. Bueno, de Estados Unidos. O sea, es una persona académica, no solo un académico porque estudió en la Academia de la Policía, o sea, académico en el sentido que incluso fue rector del Instituto Superior Policial, con un nivel y un criterio profesional y de trabajo que he conocido pocas personas como él, y lo sé bien porque he participado como docente en la Academia de la Policía, y es una persona que uno decía, concha, le va a ser jefe de la policía porque él es muy formal. Y sin embargo vemos cómo la gente sigue cuestionando lo que está pasando. Ojalá lo dejen hacer su trabajo. Porque también hay que ver si lo están dejando hacer. Lo dejen desde dentro y desde fuera. Sí, exactamente. Y desde fuera, porque he sabido que tan pronto se designa al frente de la Policía Nacional a una persona que no comulga con algunas prácticas irregulares en que se incurren ahí, empiezan a crearle un ambiente poco favorable. Bueno, qué bueno que usted lo trae a colación. Sí, porque ese sí es un secreto a voces. Incluso dentro de la Policía Nacional hay algunas personas desde hace muchos años que dicen que siempre que llega agosto pasa lo mismo, de que hay un grupo que normalmente está compuesto por personas que quizás desean el puesto del que ostenta el cargo y hacen su cosita para que hagan saltar al director. Eso siempre ha sido un secreto a voces. Nunca se ha confirmado, nunca se ha encontrado una prueba, pero qué cosa que cada agosto pasa lo mismo. Así es.